saludos, ellos también están pendientes, yo iba a estar orando por todos ustedes y por nosotros que estamos acá también. Así que nos da mucho gozo estar aquí y poder compartir este tiempo con ustedes. Me gustaría empezar orando para que Dios nos dirija y nos ayude a entender su palabra y sea logrando en nuestros corazones. Acompáñenme. Bendito Señor, Dios de gracias esta mañana, gracias porque nos da salud, nos da fuerzas. Dios nos permite, Señor, estar unidos para alabar tu nombre. Pedimos que nos dé sabiduría, que podamos entender este pasaje que vamos a estar estudiando, realmente podamos hacer un compromiso con tu palabra de servirte, de seguirte y de aplicar lo que aprendamos, Señor. Yo te ruego que seas tú dirigiéndonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, guiando nuestros corazones, Señor, a comprender, pero también a buscar vivir, Señor, lo que aprendemos. Dale sabiduría a tu iglesia, Señor, que podamos ser una iglesia fiel, una iglesia santa, que estemos, como cantábamos, decididos, Señor, a servirte y a seguirte y a cambiar nuestras actitudes que muchas veces no son correctas, Señor. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros en serio empezamos a estudiar la carta a los Hechos, bueno, no la carta, el libro a los Hechos. Y ha sido bien interesante, porque es un libro donde muestra los inicios de la iglesia. Es un libro que nos refleja las luchas, a la oposición, la batalla que la iglesia, cuando empezó a formarse, tuvo. Sin embargo, nos muestra también el poder de Dios obrando. El poder de Dios obrando en la iglesia, dándole el ánimo, dándole la fuerza para poder construir la primera iglesia. Y era Dios interviniendo por medio de su Espíritu Santo, obrando en su vida, pero obrando primeramente en el corazón de cada uno. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que primeramente Dios va a orar en mí, en cada uno de nosotros. Primeramente Dios va a orar. Entonces, primeramente Él quiere orar en nuestros corazones y en nuestra vida. Si mientras Él no obre en nosotros, va a ser difícil que Él obre en otros. Dios quiere transformarnos a nosotros. Así que vamos a estar viendo Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Y solo les voy a dar un poco de contexto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, el Señor Jesús había muerto, pero había resucitado. Y ellos habían visto su ascensión. El pasaje clave en el libro de los Hechos es Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios está interesado en que nosotros crezcamos, y Dios nos ha dado el poder. ¿Poder para qué? Hechos 1:8 dice el poder para testificar, para llevar el Evangelio. Pero también Dios nos ha dado el poder ¿para qué? Para ser santos, el poder para apartarnos del pecado y vivir una vida en santidad, el poder para cambiar nuestro carácter. Dios quiere trabajar en nuestro interior y no solo en la parte externa, y el poder para que en nosotros también haya fruto. Si hay algo que debe haber en la iglesia es fruto, y el fruto se manifiesta de muchas maneras. Una de las maneras es en el servicio hacia Dios, en nuestro compromiso hacia la iglesia y sobre todo el amor hacia nuestros hermanos. Esa es parte de lo que el Espíritu Santo produce. Así que Jesús se ha ascendido y les ha hecho una promesa que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Pero después que ellos ven que Cristo ha muerto, a ellos los invade tristeza, un poco de desánimo, no saben qué hacer y se encuentran luchando. Muchos de ellos vuelven incluso que eran pescadores y dejan de servir en el ministerio y vuelven a pescar. Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están desanimados hasta que Jesús vuelve y los anima y los invita. Ok, vamos a seguir adelante, a hacer la tarea que yo les he encomendado. Anímense, ya han aprendido, ya han recibido de mí, y los impulsos en una de las tareas más bonitas, que es llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero ustedes saben que para lograr una misión se necesita una estrategia, ¿no? La misión es ir y hacer discípulos. Eso es lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Pero
Dios tiene una estrategia para hacer esos discípulos. Y a veces confundimos, porque si yo quiero vender más en un negocio secular, ¿qué voy a hacer? Voy a visitar más clientes, voy a hacer más anuncios, voy a hacer más publicidad. Y eso es lo que estamos nosotros pensando, en trabajar más duro. No estoy diciendo que eso sea malo, eso es bueno. Pero vamos a ver la estrategia del Señor, porque es completamente diferente muchas veces la estrategia que nosotros pensamos. A veces empezamos como iglesia, ok, voy a salir a compartir el Evangelio al parque, voy a salir al mall a compartir el Evangelio. Yo no estoy diciendo que eso esté malo, eso esté bueno, eso es parte de nuestra labor. Pero si Dios no está hablando primeramente en nosotros, yo puedo hacer mucho afuera y recibir poco adentro. Entonces, hay un pasaje bonito que dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cuál es la estrategia que el Señor nos ha dado en Tegucigalpa? Yo no sé si la han cantado acá, cantamos un canto que dice así: si somos un cuerpo, también nos amamos, el mundo escuchará y se transformará. Dice, la iglesia vencerá si somos un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Señor para que nosotros alcancemos más personas? Es la unidad, que la iglesia permanezca unida en amor. Y necesitamos cultivar ese amor, que nos miren como un cuerpo. Un cuerpo no está viendo lo que la mano hizo, la de mano derecha, sino que está enfocado, vos hiciste esto, pero yo estoy haciendo esto. Y buscan trabajar en equipo y en unidad. Y eso es lo que va a tratar la prédica esta mañana, de que realmente seamos una iglesia unida, y eso implica también nosotros, estar viniendo, estar compartiendo tiempo con ustedes, conocerlos, estar unida y que trabajemos juntos en equipo. Ok, entonces vamos a ir al pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. Vamos a leerlos. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Y dice así: entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, y quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿qué estamos viendo? Dios está dando la estrategia para alcanzar discípulos. Como les dije, la estrategia no es como el mundo muchas veces la enseña. Y quiero resaltar los primeros versículos, donde ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dice que ellos estaban volviendo del monte de los olivos.
Una de las prácticas que Jesús había cultivado, les había mostrado, es que él constantemente se apartaba, se iba a solas y se ponía ¿a qué? A orar. Entonces vemos cómo el ejemplo marcó a los discípulos y ellos están volviendo del Monte de los Olivos y el mismo pasaje nos dice que ellos volvían de orar. Pero es interesante que nosotros podamos ver cómo ellos estaban orando y el versículo 14 es el punto clave. Así que el primer punto que yo quiero que ustedes puedan ver es que ellos perseveraban en unidad. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia como iglesia? Perseverar en unidad. Y vamos a ver qué implicaciones lleva esto. El versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esto es bien interesante porque el Señor Jesús, antes, cuando Él iba a elegir a sus 12 discípulos, Él se apartó a orar. Y en Juan 17, 20, 21, Él nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y escuchen para qué oraba Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Entonces Jesús oraba para que sus 12 discípulos fueran uno solo. Pero dice que no solo ora por esto, sino que va a orar también por todos aquellos que van a ser discípulos. O sea, Jesús oró también por nosotros. Y esto debe ser uno de los puntos de nuestra oración. ¿Y para qué Jesús oró? Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso es sumamente importante, porque ¿cómo el mundo va a creer que Jesús es el enviado de Dios? Cuando mire ¿qué? La unidad de la iglesia. Cuando mire que la iglesia está perseverando en unidad. Así que nosotros como creyentes debemos cultivar esa unidad y debemos buscar que haya amor dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué debemos evitar? Debemos evitar los celos, debemos evitar la envidia, debemos evitar la falta de perdón. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un obstáculo, para la iglesia. Juan 13:35, Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces la iglesia debe testificar con amor. No solo es la idea de compartir el evangelio, sino que también mostrar el amor bíblico a las personas. Y si nosotros mostramos ese amor, la iglesia va a crecer. Dios va a traer a aquellos que van a caminar con el Señor. Así que una señal de cada discípulo, y no miren al que está a la par o al que está enfrente, no, mirémonos a nosotros mismos. ¿Estoy yo dando amor? ¿Estoy yo mostrando el amor de Cristo? ¿Estoy reflejando ese amor? Y es bien interesante también la parte que dice que ellos perseveraban unánimes. Y cuando se refiere a unánimes, debemos entender que ellos unían de su parte. Yo les pregunto, ¿será que mantenernos unidos es fácil? ¿Es fácil? No, no es fácil. Mantener la unidad no. ¿Saben por qué no es fácil? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros hacemos y también nosotros hacen cosas que nos desagradan y que a veces nos vemos heridos. ¿Es fácil mantener la unidad entre los esposos? No, y miramos que solo somos dos y cuesta a veces llevar esa misma dirección. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos uno. Así como los esposos deben ser uno, la iglesia también debe ser una sola, caminando. Pero algo interesante del pasaje es que ellos decían que perseveraban unánimes. Entonces ellos se habían dispuesto a tener comunión. Y eso es una de las metas de la iglesia. Aunque no es fácil, yo debo esforzarme. ¿Esforzarme por qué? Por congregarme. Esforzarme por tener comunión con mis hermanos. Porque es algo sumamente importante para que las personas crean. Y también para mi edificación. Dice que ellos perseveraban en la oración y ruego. La idea de oración y ruego es la idea de súplica. Es la idea que ellos estaban buscando depender del Señor. Ellos buscaban y estaban en la iglesia juntas, sumisa ante Dios. Dios quiere esa actitud en nosotros los creyentes. Juntos, unidos, busquemos perseverar en oración juntos, pero con una actitud de sumisión a Dios. Es la idea de ruego. Y me gusta Hechos, que es uno de los pasajes más bonitos, Hechos 2:42 respecto a la iglesia. Si me acompañan a buscarlo. Hechos capítulo 2, versículo 42.
Y esto nos muestra lo que es perseverar en unidad. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos está diciendo que ellos hacían 4 cosas. Y saben, la idea es que esas cosas son igual de importantes. Cada una es igual a la otra de importante. Y nos está dando 4 puntos ahí. Primero, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero yo la voy a dar después. Y voy a poner el primer punto: perseveraban en la comunión unos con otros. ¿De dónde viene la unidad? ¿De dónde viene que nosotros seamos unidos? El primer punto es perseverar en la comunión con Cristo y perseverar en la unión con nosotros. ¿Por qué con Cristo? Bueno, nosotros podemos pasar mucho tiempo. Podemos salir, pasar buen tiempo juntos, eso va a crear una buena amistad. Pero si al final el Señor no está siendo el centro de nuestras vidas, esa amistad va a ser buena, pero no nos va a unir en lo espiritual y no vamos a crecer dentro de nuestra unidad. Con esto yo no estoy diciendo que no sea bueno que compartan y que pasen tiempo juntos, sí es bien importante, pero primero debemos poner al Señor en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 1:3. 1 Juan 1:3. Y dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y fíjense, dice lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué habían visto los discípulos? Habían visto a Cristo. ¿Qué habían oído los discípulos? Habían oído el Evangelio, la palabra de Dios. Y lo que está diciendo, lo que hemos visto, o sea, Cristo, y lo que hemos oído, el Evangelio, esto les anunciamos. ¿Y para qué lo anuncian? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El propósito de anunciar el Evangelio es para que tengamos comunión. Pero el versículo hace un énfasis: la comunión verdadera, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, ¿por qué la Biblia hace separación entre no os unáis en yugo desigual, por ejemplo? Porque no tienen a Cristo en su corazón y no puede estar la luz y las tinieblas. Así que el propósito de que la iglesia anuncie el Evangelio es para que puedan tener comunión. Pero si yo no tengo comunión con Cristo, ¿cómo los otros van a tener comunión? Así que el primer punto acá es que debemos esforzarnos en tener una unidad y una comunión personal con el Señor. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir el amor hacia los demás, de ahí va a salir la santidad. Entonces, ¿cómo perseveraban unánimes? En una comunión con Cristo. Pero dice que ellos también perseveraban ¿en qué? En la oración. Y en Juan 17, el Señor está orando por ellos, por esa unidad. Yo creo que esto es algo que a veces la iglesia falla. Los pastores debemos orar, sí, pero cada uno de ustedes debe orar también, sí. Y el Señor quiere que realmente nosotros perseveremos, y lo que sobresale aquí es la unidad. O sea, no es que solo uno ore solo en su casa, sino que oremos como iglesia, juntos, unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque no haya división en la iglesia. Debemos orar porque aprendamos a trabajar en equipo. ¿Será que nos gusta trabajar en equipo o podemos? No. Cuando no escuchan mis ideas, a veces yo me enojo, o no estoy de acuerdo con otra persona porque no es lo mismo y no nos gusta y nos cuesta. Necesitamos orar por eso, porque podamos trabajar en equipo. Necesitamos orar porque cada uno de ustedes y porque yo tenga comunión con el Señor. Yo necesito orar porque cada uno de ustedes crezca en esa relación con Dios, porque a medida que ustedes de forma individual crezcan, ¿qué van a producir? Unidad en la iglesia. Necesitamos orar que Dios nos dé amor para aquellos hermanos difíciles. ¿Será que hay hermanos que son difíciles? Que hay unos que son fáciles de llevar, pero que hay otros que cuesta. Ok, debemos orar por esos hermanos. Y también debemos orar por perdonar a esos hermanos. Porque
Porque si no cultivamos el perdón, tampoco la iglesia va a crecer. Entonces debemos orar por estas personas. Ahora, la oración debe ser una práctica y debe ser algo continuo en vuestra vida. Ellos oraban juntos y dice que eran como ¿cuántos? ¿Se fijaron? Como 120. Lograr tener 120 personas unidas, orando, no es tan fácil. Pero eso es lo que va a producir el Señor si caminamos con Él. Y debemos buscarlo. Debemos orar porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? ¿Que estemos juntos? No. Debemos orar por la oposición. A veces la oposición puede ser el mismo trabajo. Debemos orar porque el día que nos vamos a congregar o el día que vayamos a ir al grupo casa, Dios nos dé gracia y podamos estar en ese lugar. Debemos orar por ese tipo de cosas, porque Satanás puede usar esas cosas para impedirnos congregarnos. Pero también dice que ellos perseveraban en la palabra, es lo que decía Hechos. Y la idea, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la sana enseñanza. Y si hay algo que nosotros debemos hacer es buscar crecer en el Señor. ¿Quién quiere estar más cerca de Cristo? ¿Quién quiere estar más unido a Él? Quiero que levante la mano. Espero que todos, la verdad. Ahora, ¿quién quiere estudiar más la Biblia? ¿Quién quiere conocer más la Biblia? Ok, esa es la idea. No podemos separarnos. Yo quiero decir, yo quiero estar más cerca de Cristo, pero no tengo el deseo de estudiar la Biblia. Es imposible. Necesitamos buscar crecer. Y como cantábamos, he decidido, nadie lo va a obligar a usted, ni el mismo Señor. Usted tiene que tomar la decisión de hacer un compromiso. Yo quiero crecer y yo quiero conocer más al Señor y yo quiero caminar más con el Señor. Entonces, ellos perseveraban en eso, en conocer la palabra. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Le dice que tengamos una misma mente, que hablemos una misma cosa. ¿Cómo se logra eso? La palabra. Solo la palabra va a quitar aquellas ideas erróneas que yo tengo y va a meter principios bíblicos que nos van a llevar a unirnos. Pero también perseveraban en el partimiento del pan. ¿Cuál es la idea? El pan siempre está relacionado con la comunión. Cuando practicamos la Santa Cena, es para mostrar la unidad, que Cristo murió y fue partido su cuerpo por nosotros, pero que esa muerte nos une. Pues la idea del partimiento del pan es comer, la idea de tener reuniones juntos y compartir y comer juntos. Y esa es la idea de un grupo casa: orar juntos, leer la palabra juntos, comer juntos y cultivar la comunión. Y saben, si nosotros hacemos eso, la iglesia va a crecer, más personas van a ver: yo quiero eso que ellos están haciendo. Entonces debemos esforzarnos en buscar la comunión. Ahora, ¿qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que destruye nuestra comunión? Pues lo tenemos ahí. La barrera para la unidad es el pecado. El pecado destruye mi comunión. Por eso Dios nos manda que nos apartemos del pecado. Escuchen y vamos a 1 de Juan 1:6 y 1:7. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es el resultado que nosotros andemos en la luz? Que tengamos comunión unos con otros. Y si no tenemos comunión, ¿qué es lo que pasa? Pecado. Que nosotros debemos primero buscar esa santidad. Si Dios trabaja en nosotros, Dios va a producir, y Dios va a producir el deseo en nosotros de compartir el Evangelio, de congregarnos, de querer aprender más de nosotros. Pero eso debe ser una realidad. Nosotros debemos aborrecer el pecado, porque es algo que Dios aborrece. Debemos apartarnos de ese pecado. Dios quiere que realmente caminemos en santidad. Y eso no lo va a lograr nadie más que solo usted comprometiéndose con Dios. Entonces ese es el primer punto: perseverar en unidad. Esa es la estrategia. Pero el Señor quiere que tengamos
cuidado, nos hace una advertencia. Leamos los versículos de Hechos 1:15 al 20. Hechos 1, del 15 al 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la advertencia que Pedro nos hace ahí? Que va a haber oposición, que va a haber falsos maestros. La palabra advirtió de Judas, que este Judas iba a traicionar al Señor, y que iba a vender al Señor, y iba a ser grande la caída de él. Pues igual la palabra nos advierte. Pedro nos advierte en 2 Pedro 2:1 que van a haber estos falsos maestros, que van a tener una apariencia de piedad, que van a estar dentro de la iglesia. ¿Y qué van a buscar? División. Así que la división es algo que Dios no quiere dentro de su iglesia. Y sabe, hoy en día hay más iglesias que se han multiplicado porque no se podían poner de acuerdo, se dividieron, y hay una iglesia y otra iglesia, y después esta iglesia repite y hay otra más. Eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros haya unidad, y que si la iglesia crece es porque estamos unidos y porque enviamos nuevas personas a compartir el Evangelio. Así que, ¿qué características van a tener estos hombres? Van a ser lobos rapaces, y la idea es que van a querer devorar a la gente, no van a buscar cuidar. Pero ¿cómo ustedes van a identificarlos? Otra vez, necesitamos tener comunión, necesitamos conocer las características, identificar. Y la palabra dice: por su fruto lo conoceréis. Pero miren, tendrán apariencia de piedad, serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, dice, orgullosos, sin amor fraternal. Y una característica es que no permanecen. Primera de Juan dice: salieron de nosotros. Primera de Juan 1:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Son gente que no va a permanecer dentro de la iglesia, y nosotros debemos estar pendientes. Ahora, ¿quién los va a identificar a estos lobos rapaces? Todos. Es la idea que nosotros debemos estar prevenidos y debemos estar atentos. ¿Para qué? Para cuidarnos. Ahora, debemos ver que estas características que son negativas no deben estar en nosotros los creyentes. Debemos buscar no ser amadores de nosotros mismos. Debemos buscar negarnos a nosotros mismos. Debemos buscar permanecer. Esa es una característica importante: permanecer, ser constantes en la palabra de Dios, ser constantes en congregarnos, ser constantes en servir, ser constantes en seguir al grupo casa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso la permanencia es muy importante, porque significa que yo estoy conectado con el Señor, que yo estoy unido al Señor. Y esa unidad me ayuda a trabajar, a servir y a hacer todo lo que Dios quiere. Pero ¿cuál es el último punto? Que es muy importante. Dios quiere que trabajemos en equipo. Y cuando estoy hablando de trabajar en equipo, no solo estoy hablando de Juan y Ariel, que son los dos líderes principales. La idea de trabajar en equipo, estoy hablando de cada uno de los que están sentados ahí. Dios quiere que seamos un equipo sirviendo al Señor. Y veamos el pasaje, la parte final del pasaje. Leamos desde el 21 hasta el 26. Dice, de Hechos 1: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Nosotros pudiéramos pensar: wow, eran 11, solo habían perdido a uno, eran 11, y pudimos haber pensado: con estos 11 nos la arreglamos para trabajar. Pero vemos cómo el Señor no es así. Dice: no, dice, este cayó, pero la palabra decía que había que sustituir a este que cayó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Incluir uno más. Pero algo que quiero resaltar es ver cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Hoy en día nosotros escuchamos mucho de que el apóstol tal está predicando, o que el apóstol... Y vemos bíblicamente que no. Si nosotros nos vamos a Hechos, dice el 21, es necesario pues que de estos hombres, escuchen lo que dice, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Para llamarse un apóstol había que haber estado junto con los 11 y haber estado con Jesús y haber caminado con Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta la resurrección del Señor. Así que si nosotros empezáramos a escoger cuántos podríamos decir que caminaron con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final, en estos días a nadie. Y por eso es que firmemente creemos que Dios eligió a 12 apóstoles que les dio el escribir su palabra y también hacer cosas extraordinarias. Pero lo bonito de este pasaje, hay varios puntos que quiero resaltar. Dice que estos hombres caminaron con Cristo. Y aunque nosotros ya no vamos a caminar físicamente, Dios sí quiere que espiritualmente, si Él ha morado en nosotros, que caminemos diariamente con Él. Así que para trabajar en equipo yo necesito en primer lugar caminar junto con Cristo. Una relación permanente, constante y diaria con el Señor Jesús. Si yo quiero crecer más, eso es lo que yo debo buscar. Y esa es nuestra lucha. Por eso a veces nos animamos, a veces nos desanimamos. A veces estamos que quiero estar en todo de la iglesia, a veces quiero que no quiero estar en nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón es que nos convirtamos en personas constantes. ¿Constantes en qué? En una relación personal con Cristo. Y a medida que nosotros cultivamos esa relación día a día, nosotros vamos a poder trabajar en equipo y trabajar en unidad. En segundo lugar, dice que quiere que trabajemos siguiendo el plan, el diseño de Dios. Y una palabra que se repite ahí es la palabra ministerio. Dice que Judas cayó de este ministerio y que otro fue tomado para ser parte del ministerio. ¿De dónde viene la palabra ministerio? Viene de ministro, viene de la palabra diácono. Y la idea de un diácono es su servidor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Dios quiere que trabajemos juntos, siguiendo a Cristo, siguiendo el plan, como servidores de Dios. Así que yo soy un servidor de ustedes, pero también ustedes son un servidor de todos, es la idea. Y la idea es humildad. No es que el pastor que está acá es mayor que ustedes. Dios les permite a cada uno de ustedes acercarse de una forma especial con el Señor. Pero lo que sí Dios quiere también es que tengamos liderazgo. Habla del ministerio, y la idea del ministerio es una estructura, una organización. Aunque ante el Señor todos somos iguales, Dios sí forma una estructura para servirlo. Y la idea es servirlo bajo un liderazgo bíblico. Vemos que estaban los 12 reunidos, los 11, eligiendo a otro nuevo. Y el resto de la iglesia servían juntos. Y esa es la idea. ¿Cómo vamos a seguir el ejemplo del Señor, el plan del Señor? Es si nosotros estamos llevando a cabo los ministerios que el Señor ha permitido que nuestra iglesia desarrolle. Hay un ministerio de música, hay un ministerio de escuela bíblica, hay un ministerio de logística. Debemos servir en ese ministerio, pero donde sirvamos debemos ser fieles y debemos ser constantes.
El Señor quiere que nosotros seamos fieles. El Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. No dice que en lo mucho fui fiel, dice que en lo poco. En eso que Él me ha dado, yo debo ser fiel y constante. Así que nosotros debemos buscar eso y someternos al liderazgo bíblico. Y por eso se forman los pastores, los ancianos, a quien hay que oír y obedecer. Y también corregir si es necesario. No solo la idea de estar sometidos sin poder corregirlos cuando ellos tengan un error. Tercero, trabajar en equipo. ¿Y qué es en sí trabajar en equipo? Es disponernos a servir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Realmente que haya un carácter piadoso en nosotros. Es que hagamos las cosas bajo la sumisión. No sumisión de que estoy haciendo las cosas para Juan, o para Ariel, o para otro de los líderes. Es la sumisión de que estoy haciendo las cosas para Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios en nosotros? Que nosotros haya un carácter dócil, suave, firme y servicial. Que nosotros haya esa actitud. Pero si nosotros nos oponemos al liderazgo, va a ser difícil que podamos trabajar en equipo. Y el otro punto es reconociendo a los que Dios está levantando en la mañana. Esa parte es bien importante. La idea es que nosotros aprendamos a identificar a aquellos que están creciendo, que Dios realmente está obrando en su corazón, que Dios les está dando sabiduría. Y cuando estamos hablando de sabiduría, no solo estoy hablando de inteligencia, de saber la Biblia, sino que estamos viendo muchas características en ellos. ¿Cuáles características? Como por ejemplo, estoy viendo un buen testimonio, estoy viendo obediencia a la autoridad, estoy viendo sumisión a sus líderes y a Dios, estoy viendo amor por la palabra en esta persona, estoy viendo amor por el Señor, amor por las personas, porque hacemos esto por amor. Estoy viendo negación en mi vida, que a veces me estoy negando a mí mismo, pero me esfuerzo por agradar a otros. Eso tengo que verlo. Esas son las características de un líder. ¿Y por qué menciono esto? Miren, ellos, de toda la lista que había, hallaron a dos que aplicaban. Y uno era conocido como justo. Así que los 11 podían ver las cualidades de servicio y liderazgo de este hombre, o de estos dos hombres. Y esa es la idea. Nosotros tenemos que ver esas cualidades, y si no las tengo, cada uno de ustedes debe buscar tener esas cualidades para servir al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad para nosotros. ¿Saben? A veces nosotros torcemos un poco, pensamos, yo voy a ser más feliz enfocándome en mi carrera, enfocándome en mi trabajo, enfocándome en muchas cosas. Eso es necesario, porque es parte de nuestra vida, pero mi felicidad va a estar cuando yo esté caminando al Señor y el Señor por gracia supla todas las demás necesidades, y ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Entonces, para terminar, y quiero que mediten en eso, tengo unas preguntas ahí. ¿Están perseverando en la unidad? Primeramente en la comunión con Cristo, grupo casa, estudiando la palabra, orando. Si no, yo les animo a que realmente busquen depender del Señor y busquen congregarse y servir más, así el Señor los va a hacer crecer. ¿Están caminando con Cristo cada día? No que un día sí, un día no. Cada día estoy teniendo mi tiempo con Dios, mi devocional. Van a crecer ustedes y van a crecer la gente que está alrededor de ustedes. Es el amor y la vida en el Espíritu lo que te caracteriza. Cuando hablo de la vida en Espíritu, hablo del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, deseo de servir, deseo de tener comunión con mis hermanos, deseo de compartir. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia unida, donde haya amor, donde haya gozo, donde queramos seguir adelante, y aunque haya obstáculos, porque van a haber obstáculos, no, vamos para adelante, sigamos trabajando juntos. Así que los animo a buscar perseverar en unidad y conocer al Señor cada vez más. Hay buenos líderes acá y necesitan apoyo también. También ellos a veces se desaniman, a veces ellos se sienten cansados y ustedes pueden echarle la mano. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque tu estrategia es el amor, Señor, y la unidad como hermanos. Gracias porque a medida que crecemos en nuestra comunión contigo, en conocerte, en vivir para ti,
Tú estimulas, Señor, a que haya amor hacia los demás, a que crezcamos, Señor. Yo te pido que des la sabiduría a tu iglesia para crecer, Señor, para vivir para ti. Te pido porque podamos impactar a amigos, a compañeros de trabajo, Señor, a compañeros de colegio, a nuestra familia, Señor, que no te conocen, porque puedan ver en nosotros personas diferentes, Señor, personas que te aman y personas que reflejan el amor, y que puedan ver cuando estemos juntos, Señor, que somos una iglesia unida, viviendo para ti, amándote, Señor. Rogamos porque seas tú preparando corazones allá afuera para alcanzar más personas, pero sobre todo, Señor, que nos transformes en nuestro interior para que nosotros podamos alcanzar a otros, Señor. Te pedimos porque nos ayudes a discernir cuando hay oposición dentro de la iglesia. Si vemos división, si vemos que alguien está actuando de forma equivocada, que lo corrijamos en amor, Señor. Pero que seas cobrando nuestras vidas. Y Padre, si no hemos estado cultivando a diario nuestra relación, que nos dé la gracia, Señor, para que cada día tengamos el deseo y el anhelo de buscarte, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.